En el verano de 1952, la capital de Estados Unidos vivió una de las oleadas de avistamientos de objetos voladores no identificados más célebres de la historia. Durante varias noches consecutivas, radares militares y civiles detectaron ecos extraños sobre el espacio aéreo de Washington, D.C., mientras pilotos comerciales y cazas de la Fuerza Aérea reportaban luces que parecían desafiar las leyes de la física conocidas. Aquella serie de sucesos no solo generó titulares en la prensa mundial, sino que también obligó al Pentágono a convocar a la conferencia de prensa más concurrida desde la Segunda Guerra Mundial. El incidente pasó a la historia como el Flap de Washington, y aún hoy, más de 7 décadas después, continúa siendo un punto de referencia cuando se habla de seguridad aérea y fenómenos aéreos no identificados. Todo comenzó la noche del 19 de julio de 1952. En la torre de control del Aeropuerto Nacional de Washington, el actual Ronald Reagan, los operadores de radar detectaron 7 ecos anómalos. No correspondían a vuelos programados ni a trayectorias habituales. Eran movimientos erráticos, con cambios bruscos de dirección y velocidades que parecían imposibles para la aviación de aquel tiempo. Los controladores, acostumbrados a lidiar con errores de radar, pronto se dieron cuenta de que aquello no era una simple anomalía técnica. La confirmación llegó desde la base aérea de Andrews, situada a pocos kilómetros. Sus radares también registraban las mismas señales, y no solo eso, los pilotos comerciales en aproximación al aeropuerto reportaban haber visto luces brillantes sobrevolando la capital. Las alarmas se encendieron de inmediato. En plena Guerra Fría, la idea de que objetos desconocidos incursionaran en el espacio aéreo más protegido del país era motivo de máxima preocupación. Se enviaron cazas F-94 Starfire para interceptar los objetos, pero lo que ocurrió durante aquella noche se convirtió en el núcleo de la leyenda. Los pilotos informaron que cada vez que intentaban acercarse, las luces desaparecían de sus instrumentos, como si los objetos se desvanecieran o lograran evadirlos con movimientos instantáneos. Cuando los cazas regresaban a la base, los ecos volvían a aparecer en los radares y las luces reaparecían en el cielo. Aquella danza de apariciones y desapariciones se repitió varias veces durante la madrugada. La prensa reaccionó de inmediato. Los periódicos locales abrieron sus ediciones del día siguiente con titulares llamativos. El Washington Post escribió "Platillos voladores sobre la capital". Otros medios utilizaron un lenguaje similar, alimentando la sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Por primera vez, el fenómeno ovni no quedaba relegado a observaciones aisladas en áreas rurales, sino que se manifestaba sobre el corazón político de Estados Unidos, a pocos kilómetros de la Casa Blanca y del Capitolio. La tensión se multiplicó cuando una semana después, la noche del 26 de julio, el fenómeno volvió a repetirse. De nuevo, los radares militares y civiles captaron ecos misteriosos y los pilotos reportaron luces sobrevolando la ciudad. Los cazas fueron desplegados de nuevo y otra vez los objetos parecían jugar con los interceptores, desapareciendo justo cuando estaban por alcanzarlos. Para la opinión pública, aquello ya no podía ser casualidad. La situación escaló hasta un punto inédito. El 29 de julio de 1952, el Pentágono convocó a una conferencia de prensa para dar explicaciones. Fue la mayor reunión de periodistas en una instalación militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea declaró que no había evidencia de visitas extraterrestres ni de amenazas extranjeras. Según los oficiales, la causa de los ecos de radar podía explicarse por un fenómeno meteorológico conocido como inversión térmica, en el cual capas de aire caliente atrapadas sobre capas de aire frío podían reflejar señales de radar y crear ilusiones de objetos inexistentes. En cuanto a las luces vistas por los pilotos y observadores en tierra, se sugirió que podían haber sido estrellas, meteoros o reflejos. La explicación oficial calmó parcialmente a la prensa, pero dejó abiertas numerosas dudas. Muchos controladores de radar que estuvieron presentes aquellos días afirmaron que la claridad de los ecos era demasiado definida como para atribuirla a simples efectos atmosféricos.
Algunos pilotos aseguraron que habían visto objetos sólidos capaces de acelerar a velocidades imposibles para los aviones de la época. El episodio de Washington se convirtió en un hito. Desde ese momento, la Fuerza Aérea reforzó sus investigaciones a través del proyecto Libro Azul, el programa oficial destinado a recopilar y analizar informes de objetos voladores no identificados. El caso de 1952 también marcó un punto de inflexión cultural. En la imaginación pública quedó grabada la idea de que el gobierno de Estados Unidos había enfrentado, aunque fuese brevemente, una incursión aérea inexplicable sobre su capital. Los titulares de la época contribuyeron a cimentar la noción moderna de platillos voladores como un asunto de seguridad nacional. Aunque el incidente de 1952 es el más célebre, Washington, D.C. ha seguido siendo escenario de reportes extraños en décadas posteriores. En septiembre de 2002, apenas un año después de los atentados del 11 de septiembre, se produjo un nuevo episodio de alarma. En aquella época, el espacio aéreo sobre la capital estaba bajo vigilancia estricta. Aún así, se reportó la presencia de un objeto desconocido cerca del Capitolio. La seguridad aérea reaccionó con rapidez, desplegando cazas y helicópteros de intercepción. Al final, las autoridades minimizaron el hecho y se sugirió que podía haber sido un error de radar o un ultraligero no autorizado. Sin embargo, el episodio alimentó nuevamente la sensación de vulnerabilidad. El recuerdo de 1952 resurgió en la memoria de los más veteranos, como si la historia se repitiera bajo un nuevo contexto de tensión nacional. Décadas más tarde, en 2023, Washington volvió a ocupar los titulares en el marco del creciente debate sobre los llamados UAP, fenómenos anómalos no identificados. Esta es la nueva denominación oficial que reemplazó al término OVNI en documentos gubernamentales. Ese año, la capital fue escenario de audiencias en el Consejo de Estados Unidos, en las que exoficiales de inteligencia y pilotos de la Marina declararon bajo juramento haber presenciado objetos que superaban las capacidades tecnológicas humanas conocidas. Si bien en esta ocasión no se trató de una oleada sobre la ciudad como en 1952, el hecho de que el tema se discutiera abiertamente en el Capitolio puso de manifiesto la relevancia política del fenómeno. De manera indirecta, la sombra de los incidentes pasados volvió a proyectarse sobre Washington. La ciudad que una vez fue testigo de misteriosos ecos en sus radares, ahora se convertía en el epicentro del debate contemporáneo sobre lo que estos fenómenos representan. Así, la capital de Estados Unidos ha mantenido una relación peculiar con el fenómeno OVNI. No se trata de un simple escenario de observaciones aisladas, sino de un punto en el que confluyen seguridad nacional, percepción pública y política internacional. Washington simboliza lo vulnerable de los espacios más protegidos frente a lo desconocido, pero también la dificultad de trazar una línea clara entre fenómenos naturales, errores técnicos, percepciones humanas y posibles incursiones de origen aún no explicado. El episodio de 1952 demostró que incluso la ciudad más vigilada del mundo podía sorprenderse ante lo inexplicable. Los reportes de 2002 recordaron que la inquietud seguía latente en tiempos de máxima alerta, y las discusiones de 2023 confirmaron que, lejos de resolverse, el debate sobre estos fenómenos se había institucionalizado. Hoy, más de 70 años después, los ovnis de Washington continúan siendo evocados cada vez que surge una nueva discusión sobre objetos no identificados en el espacio aéreo estadounidense. Para unos representa un ejemplo clásico de cómo fenómenos naturales pueden ser malinterpretados en contextos de tensión geopolítica. Para otros son la prueba de que hubo una presencia aérea que escapa a toda explicación convencional. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación, el episodio dejó una huella imborrable. Washington, en el centro del poder político y militar de Estados Unidos, quedó asociado para siempre con uno de los capítulos más intrigantes del misterio OVNI. Suscríbete. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción.